Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. San Juan 8:32. Este es su programa, Cristo Libera. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, amados hermanos, amigos televidentes, pueblo de Dios. Primeramente, como siempre, nunca voy a empezar una programación o una enseñanza sin primeramente darle gracias a Dios. Porque la Biblia claramente nos enseña que debemos dar gracias a Dios en todo. Y cuando dice en todo, quiere decir en todo y para todo, bajo todo motivo, razón o circunstancia. Porque Él es nuestro diario vivir, Él es nuestro diario caminar, Él es nuestro respirar. Él es el palpitar de nuestro corazón y Él es el único motivo y razón de nuestro existir. Y porque también nos enseña la palabra de Dios que debemos darle gracias a Dios siempre, siempre, siempre. Por ejemplo, en el nuevo día, la nueva mañana, en cuanto tú despiertas y te levantas para llevar a cabo tus actividades, lo primerito, darle gracias a Dios por esa nueva mañana, por ese nuevo día. Tú cumples años también, por tu cumpleaños, por ese día que tú cumples años, por un año más de vida, una semana más de vida, un mes, lo que sea, gracias a Dios. Todo el tiempo debemos de vivir agradecidos con nuestro Dios. Y otro punto importante es que a nuestro Dios se le muestra la gratitud con hechos, no nomás con palabras. Bonito es decirle con palabras, pero que vayan acompañados con obras, con hechos también, mostrándole cuán agradecidos estamos con Él, por todo lo que Él hace con nosotros y por nosotros día a día, y siempre en todo tiempo, como pueblo de Dios que somos, como hijos de Dios, está siempre haciendo con nosotros. Así mismo le damos gracias a Dios por ustedes, amados hermanos, amigos televidentes, por este bendito canal de Alma Visión que Dios usa poderosamente para canalizar, para llevar la palabra al mundo entero y a todo rincón de la tierra. Y por eso vivimos eternamente agradecidos con nuestro Dios. Y así, amados hermanos, amigos televidentes, no le cambien de canal, permanezcan en Alma Visión, porque traigo una hermosa enseñanza sobre liberación. Y ya van a estar escuchando, amados hermanos, creo que desde esta semana, creo que ahora ya es 10 de octubre, creo que ya empezamos desde el lunes, allá todos los días vamos a tener esta programación y no te puedes perder, es en la tarde. Ya sea unos días a las 6 o 6:30 o 7, pero ahí 6, 6:30 y 7, así va a ser ya todos los días, los 7 días a la semana, porque a Dios le urge que el pueblo de Dios sea enseñado, sea instruido. Aunque mucha gente recibo tanta llamada y me dicen: pastor, es que ese tema es muy escaso, la liberación casi no existe en las iglesias. La liberación es el mismo Dios, el que libera es Dios y libera en todo el mundo, en todo rincón de la tierra. Simplemente la gente es pasiva, las iglesias están muertas, están mosqueadas, parecen velorios y no debe ser así. Dice la palabra de Dios que a nosotros como ministros nos ha establecido como llama de fuego, no dice que como cerillo mojado. Y es lo que se mira ya, puro cerillo mojado ya. No debe ser así. Fuego de Dios, presencia de Dios, oración y ayuno. Importante en la iglesia, en el pueblo de Dios también. Muy importantísimo. Y el tema que vamos a tocar ahora, esta enseñanza sobre liberación, se titula: Dios nos libera de toda opresión. Dios nos libera de toda opresión. Eso es muy importante que aprendamos y entiendamos cómo, a la luz de la palabra, vamos a mirar cómo Dios nos libera de toda opresión. Y el pueblo de Dios debe de aprender cómo ser liberado de toda opresión y también cómo mantenerse liberado completamente, liberado totalmente. Para eso es esta enseñanza, para enseñar al pueblo de Dios. El primer punto es cómo enseñar al pueblo de Dios, cómo decirles cómo seas liberado. De la manera que tú vas a ser liberado es muy sencillo, es entregándole tu corazón a Dios. Ese es el primer paso que tú das. Y una vez le entregas el corazón a Dios, entrégale todas tus deficiencias, todas tus decadencias, entrégaselas a Dios. Porque todo el mundo entero, todos nosotros tenemos deficiencias y andamos arrastrando cochinero y medio, andamos arrastrando maldiciones, andamos arrastrando brujerías, andamos arrastrando pactos con el diablo, que hasta nuestros propios padres por ignorancia lo hicieron con nosotros. Andamos arrastrando, la gente anda arrastrando también soplos de brujos, de hechiceros,
Cuando tú dices, bueno, ¿y qué es eso? Un soplo. El soplo de brujo y de hechicero es cuando tenemos o alguien tiene familia, yo no me acuerdo haber tenido, o al menos a mí no me soplaron. O sea, cuando alguien tiene familiares brujos, hechiceros, santeros, o satánicos, diabólicos, infernales, del rango que sean, cuando ellos ya están viejos, o piensan que de repente se van a morir, o están enfermos porque están enjuiciados por Dios, o rencos, o cojos, o mancos, o chuecos, o pandos, o descuadrados, ellos eligen a alguien de la familia y lo soplan, así. Y eso es para que sigan ejerciendo el ocultismo que ellos mismos ejercen. Y por eso hay tanta brujería y tanta maldición. Y otra cosa importante, las brujerías, las maldiciones, las hechicerías, las entregas a los santos patrones, o juegos con la ouija, o de ocultismo, de satanismo, o pactos con el diablo, todo ese cochinero infernal se hereda en la sangre, se hereda en la sangre. Por eso es que también dice la palabra de Dios en Joel 3:21, dice, y yo limpiaré la sangre de los que no había limpiado, y Jehová morará en Sión. No quiere decir que Dios te va a hacer una transfusión de sangre. La misma sangre que está en tu cuerpo, que anda arrastrando todas las maldiciones de tus padres, abuelos, bisabuelos o tatarabuelos, hasta la cuarta y quinta generación, Él la va a limpiar de tu sangre. Pero lo hace cuando tú te entregas a Él, y cuando le entregas a Él todas tus deficiencias, cuando tú reconoces también que fuiste expuesto a ocultismo, que tienes padres brujos o hechiceros, o los tuviste, o tuviste abuelos o bisabuelos, y de eso tienes que ser liberado, porque de ese modo tú puedes ser liberado también de toda opresión. Las opresiones las padece la gente a consecuencia y como maldición de personas que tal vez fueron personas que oprimían a otros, o tal vez tú mismo oprimías a otros, porque dice la palabra de Dios que todo lo vamos a pagar ojo por ojo y diente por diente. Entonces, si una persona está siendo oprimida día a día y quiere ser liberada, pero tú debes de reconocer y examinarte primero a ver si tú fuiste un opresor también, o estás siendo un opresor, o fuiste en algún tiempo opresor, o tal vez fuiste un opresor antes de venir a los caminos de Dios. Y entonces puede ser que tú estás todavía en los caminos de Dios y estás siendo oprimido. Y tú tal vez no sepas, bueno, pero ¿por qué? Soy cristiano, voy a la iglesia, ¿y por qué estoy siendo oprimido? Porque lo que tú no sabes, que tal vez tú fuiste un opresor, y entonces tú estás pagando lo que tú le hacías a otros. Y para que tú seas libre de esa opresión, necesitas, y es mandatorio y obligatorio de parte de Dios, que reconozcas esa falta, le pidas perdón a Dios también, y a los que tú oprimes o oprimiste, pedirle perdón a ellos también, y renunciar a ese demonio opresivo, porque es un demonio, o tal vez de alto rango, o es una generación de demonios también, es un montón, es una legión. Entonces eso es bien importante que la gente aprenda y entienda, porque todos nosotros tuvimos o tenemos ancestros, tenemos pasado, tenemos familiares del pasado. Tal vez nadie de tu familia fue cristiana, tal vez nadie de tu familia estuvo en los caminos de Dios, solamente practicaban brujería, buscaban alivio a sus problemas en la brujería o en el ocultismo. Tal vez jugaban la ouija o jugaban cosas satánicas y diabólicas. Tal vez hicieron un pacto con el diablo para tener un buen trabajo, un buen negocio, una nueva empresa, o para ser un artista famoso. Todas esas cosas suceden en la tierra y la gente hace todo eso. Tal vez tú tuviste un mentado brujo de planta que según te hacía limpias. ¿Y qué limpias te va a hacer? El brujo te contamina más, te encamina más al infierno, te acarrea más demonios que los que ya tengas. Y esos son los que te oprimen también. Hay personas también que tal vez en la escuela o jugando hicieron algún pacto de sangre, o pacto con el diablo también, o alguna promesa al diablo también, lo cual es lo mismo. Promesa y pacto es lo mismo. Pero el pacto, cuando hacen un pacto con el diablo, es que le entregan su alma a él o le ofrecen algo al diablo a cambio. Ese es pacto. Y promesa nomás decirle, y te prometo que ya te voy a buscar a ti, me voy a alejar de Dios y todo ese cochinero. En las escuelas se practica eso. En las escuelas juegan la ouija moderna, con lápices. Es lo que están haciendo, pero es ouija. Es satánico y es diabólico también.
Y por eso miramos que la gente padece de persecuciones y que oye voces y que los persiguen y que esto y que lo otro, a consecuencia de las prácticas o de ellos mismos o prácticas de sus padres. O tal vez los entregaron también a ellos, a los santos patrones. Ya ven la gente del mundo, la gente santera, la gente pagana, y que al santo de Atocha y que al Martín de Porres, un monillo prietísimo, feo, que usan los santeros o crucifijos negros, que cuando se van a morir, que para que no se mueran, que un crucifijo negro, y que para que te sane, y se los cuelgan en el pescuezo, y que traen que escapularios, y traen cochinero y medio, y que rosarios, y que traen amuletos amarrados, que para buena suerte, y que pulseras de buena suerte, cochinero y medio. Y eso es lo que te contamina. Y a consecuencia de todas esas prácticas te viene la opresión. Por eso te viene la ansiedad, te viene el pánico, te vienen ataques de pánico, te vienen miedos, te vienen temores, te vienen ansiedades, te viene insomnio. Por eso hay muchísima gente que no duerme en las noches. Aunque trabajen, aunque estén cansados, no pueden dormir. Y si logran dormir, tienen pesadillas. Y hablan muchas, yo he recibido muchas llamadas de personas que me preguntan que por qué, y dicen que son cristianos y que en la noche sombras negras vienen sobre de ellos y se les suben arriba. Ajá. Y esa consecuencia, ya sea de tus propias prácticas, de tu propia manera de vivir, tal vez ya no en los caminos de Dios. Tal vez tú ya paraste de hacer eso, pero tal vez antes de venir a los caminos de Dios, tú hacías eso. Tal vez tú practicabas la santería. Y ya viniste a los caminos de Dios, tal vez ya no la practicas, pero tal vez nunca has renunciado a Satanás. Tal vez nunca has renunciado a todas esas prácticas. Se necesita una renuncia total. Y lo que es mucho más efectivo para que la gente sea liberado de toda opresión, se necesita que donde te hayan llevado a entregarte al diablo, porque aunque digan que son dioses, claro, son dioses de ellos, dioses satánicos. Cuando te llevan que allá te llevaron a la playa o al monte o a un cerro donde te hayan llevado en la madrugada a entregarte con el supuesto patrón, necesitas ir a ese lugar, y si no puedes ese lugar, no te acuerdas dónde es, necesitas renunciar al diablo. Necesitas renunciar a lo que tú practicabas. Si eras de los que hacían monitos y amuletos y que un monito para esto, para que te cuide, o les amarraba listones rojos y que esto y que lo otro, necesitas renunciar a todo eso. Si tú le leías las manos o los ojos a alguien, o de los dados y que el puro y que el tarot y que todo eso, necesitas renunciar a todo eso, porque no puedes ser liberado ni liberada totalmente, ni de opresiones, ni de nada, si no le entregas todo eso al diablo y le renuncias en su máscara, que no quieres nada con él nunca más en todos los días de tu vida. Y luego que hayas hecho eso, entonces le hablas a Dios y le muestras que estás arrepentido de corazón, y le pides perdón y le pides misericordia, y por cuanto es un Dios misericordioso, te va a perdonar y vas a ser liberado, y no va a haber más opresiones. No te va a oprimir ni el hombre, ni el diablo, ni te va a venir depresión, ni te van a venir ataques epilépticos, ni ataques de pánico, ni nada de eso en lo absoluto. Es bien importantísimo que la gente aprenda y entienda todo esto para que pueda ser liberado. Porque la liberación, la conversión es un proceso. La gente piensa que una vez cuando uno hace la oración de fe, donde reconoces y confiesas a nuestro Señor Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, piensas que ya la tienes hecha. Y que de todas las prácticas que hiciste, y que de todo lo que le ofreciste al diablo, y que de todas las promesas, y que de todos los juegos diabólicos infernales que hiciste, y que de toda la idolatría que hiciste, o las entregas que tu propio papá y tu propia mamá hicieron, y que la sobadora que venía a sobarle la panza a tu mamá cuando estabas embarazado, haciéndole toda clase de ritos y declarando que tú ibas a ser una santera, o que ibas a ser una hija del diablo, o que ibas a practicar ocultismo de alto rango. ¿Qué de eso? Porque eso ha sucedido en muchas familias que ya están en la iglesia, que están en los caminos de Dios. Les sucedió todas esas cosas. Y más que nada, antes también usaban mucho parteras. Y las parteras, que era lo que hacían también, las parteras eran brujas. Ajá. Y las parteras, aparte que venían a ayudar desde al parto, venían a hacerle ritos al embarazo y a hacerle ritos al baby en el vientre. Y tal vez tú no supiste eso. Pero una persona, bueno, yo sí sé, cuando me trae una persona, yo sé qué es lo que pasó y sé el origen, de dónde vino, para poder ayudarlo a ser libre.
o a quitarle el diablo, o reprenderle el diablo de una vez y para siempre. Pero por eso son todas estas enseñanzas, para que la gente despierte a la realidad. Porque no es nomás que hiciste la oración de fe y ya eres libre. Necesitas renunciar a Satanás. Necesitas renunciar a todo. Miren, es por ejemplo, cuando se hace uno ciudadano, un ejemplo breve. Por ejemplo, yo que soy mexicano y que nací en México. Cuando yo vine aquí a Estados Unidos, yo lo tuve que hacer. Yo no sé si todavía lo harán. Pero hace muchísimos años, cuando yo me hice ciudadano americano, ¿qué hice? Era mandatorio que tenía que renunciar a mi ciudadanía mexicana para recibir la ciudadanía americana. Entonces, es una ciudadanía de Dios. Ajá. La ciudadanía de Satanás tiene que ser revocada. Tienes que renunciar a esa ciudadanía satánica que practicabas o que vivías. Porque antes éramos hijos del diablo. Éramos ciudadanos del diablo. Éramos del reino de Satanás. Y por eso necesitamos renunciar a toda esa práctica y luego venir a los caminos de Dios y confesar a nuestro Señor Jesucristo, pedirle perdón también, que hacen las leyes también aquí en Estados Unidos. Se tiene que hacer un perdón. Si tú hiciste algo malo, se tiene que hacer un perdón legalmente para migrar también. Entonces, es importante que aprendan. Esos son ejemplos que yo le estoy dando para que la gente aprenda a ser libre de toda opresión. Pero el tiempo corre y vamos a la palabra de Dios, porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de nuestro Dios. Y para esto vamos a ir a Éxodo. Éxodo capítulo 5 y versículo 22. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, y su bendita palabra dice así: Entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo: Señor, ¿por qué afliges? Oigan esto. ¿Por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me envías? ¿Para qué me enviaste? Y dice el 23: Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo, y tú no has librado a tu pueblo. ¿Por qué estaban siendo oprimidos? Porque fueron idólatras, porque eran idólatras. Nomás cuando ya traían la soga en el cuello, entonces ya clamaron a Dios, como lo hace mucha gente también. Y dice capítulo 6, vamos al capítulo 6 y versículo 1. Miren lo que dice: Jehová respondió a Moisés: Ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir, y con mano fuerte los echará de su tierra. Y dice el versículo 2: Y habló todavía Dios a Moisés y le dijo: Yo soy Jehová. Y dice el 3: Y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Y dice el versículo 4: También establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros, o sea, extranjeros, ilegales. Para esa gente que se llena la boca diciendo y que vamos a hacer una ley y que para sacar a los indocumentados, por favor, la palabra de Dios dice que sus ojos se pasean sobre la tierra, sobre los extranjeros. Así como dice aquí, quiere decir lo mismo. Extranjero quiere decir también. Y dice el 4: También establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros. Forasteros quiere decir lo mismo. Para que entiendan. Dice: y en la cual habitaron, y Dios se las quiere dar. Así que tarde que temprano también, a toda persona que no tenga documentos legales, tú no te preocupes, espera en Dios, y al tiempo de Dios, Dios te va a dar tu residencia, por medio de tus hijos o de tus padres, o de la forma que Él quiera, bajo la ley o el amparo de la ley de Él, como Él quiera, porque todo en la tierra por Dios ha sido establecido, y todo está bajo su dominio, y todo está bajo la planta de sus pies. Y dice el 5: Asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Y dice el 6: Por tanto dirás a los hijos de Israel: Yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios
juicios grandes. ¿Qué quiere decir esto? Para que no me salgas que son desastres naturales. Todos los terremotos, maremotos, huracanes y torbellinos y todo lo que está pasando y espíritu de muerte por todos lados. Juicios de Dios. Biblia, no es bosquejo. Y dice el versículo 6. Por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido, y con juicios grandes. 7. Y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y dice el versículo 8, ya vamos concluyendo. Y dice el versículo 8, os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, donde fueron forasteros. Miren lo que hace Dios, donde fueron forasteros. Dice, y alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad, yo Jehová. Y dice el 9, y concluimos con el 9, y dice así, de esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja y de espíritu, de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Esta es palabra de Dios. Y extiende tu mano poderosa sobre este tu hijo amado. Y de la misma manera, bendito Rey, extiende tu mano poderosa sobre sus hijos, sobre sus hijas. Cuídalos, guárdalos, protégelos, bendícelos, prospéralos, súpleles, sáciales todas y cada una de sus necesidades de todo índole, ya sea en lo material, en lo espiritual y en lo financiero, físico, mental, emocional. Y a los que no sean salvos aún, dale salvación, perdón de pecados y vida eterna. Así mismo, Padre bendito, extiende tu mano poderosa sobre su nietecito. Ten misericordia de él. Sánalo, bendito Rey. Libéralo, restáuralo, regenéralo, edifícalo. Y así mismo, Padre bendito, extiende tu mano poderosa sobre sus hermanos de este tu hijo, sobre sus tíos, tías, primos, primas, sobrinos, sobre toda su familia, sobre toda su descendencia, hasta la 4ª y 5ª generación, con toda bendición, con toda protección y provisión, y con todo poder de lo alto. Cuídalos, guárdalos, protégelos, bendícelos, prospéralos, súpleles, sáciales todas y cada una de sus necesidades. Y de la misma manera, bendito Rey, ahora extiende tu mano poderosa sobre este tu hijo amado. Lo bendecirás en su entrada, en su salida, en su casa, dormitorio, trabajo o ministerio, actividades, en todo rincón de la tierra que él frecuente o transite. Y nunca más habrá plagas en este tu hijo. No habrá peste, no habrá malestar, no habrá enfermedades. Dale la residencia permanente, bendito Rey. Usa el método, usa la estrategia que tú quieras y acelera ese proceso legal migratorio y dale su residencia permanente. Así mismo, Padre bendito, este tu hijo amado nunca, nunca, nunca más será presa de brujos, ni de hechiceros, ni de agoreros, ni de santeros, ni de idólatras, ni de paganos en todos los días de su vida, porque nada ni nadie le podrá hacer frente ni daño nunca más, ni a lo físico, ni a lo mental, ni a lo espiritual, ni a lo emocional, ni a lo financiero, porque tu mano poderosa lo sostiene, porque tu Santo Espíritu lo alienta, porque todos los días de su vida tú lo llevarás de victoria en victoria, de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Y sobre sus nietos que viven en Santana, allá también tu presencia, tu mano poderosa sobre de ellos, y de la misma manera sobre sus medios hermanos allá en Mexicali, y sobre sus sobrinos también en Mexicali, sobre toda su familia, sobre toda su descendencia, hasta la 4ª y 5ª generación, con toda bendición, con toda protección y provisión tuya. Cuídalos, guárdalos, protégelos, como si estuviese aquí presente, porque no hay muro, no hay barrera, no hay frontera, no hay distancia, que tu presencia, que tu unción, que tu poder y tu gloria no pueda cruzar, porque yo predico a un Dios omnisciente, omnipresente, omnipotente,
todopoderoso, grande y majestuoso, fuerte y temible, poderoso gigante, poderoso en batallas, tardo para la ira y grande en misericordia. Así me extiende tu mano poderosa sobre su esposo Alex. Cuídalo, guárdalo, protégelo, bendícelo, sánalo, libéralo, restáuralo, regenéralo, edifícalo, rehabilítalo y dale fuerza, fortaleza y vigor como a las águilas, como a los búfalos. Y de la misma manera extiende tu mano poderosa sobre sus hijos de esta tu hija, sobre sus nueras, sobre sus nietecitos, con toda bendición, con toda protección y provisión, con todo poder de lo alto, sobre sus hermanas, hermanos, tíos, tías, primos, primas, sobrinos, sobre toda su familia, sobre toda su descendencia, hasta la cuarta y quinta generación, con toda bendición, con toda protección y con toda provisión tuya, bendito Rey. Y así mismo, Padre bendito, ahora extiende tu mano poderosa sobre esta tu hija amada. La bendecirás en su entrada, en su salida. Extiende tu mano poderosa sobre sus papás, sobre su hija mayor. Así mismo, Padre bendito, sobre sus hermanos, tíos, tías, primos, primas, sobrinos, sobre toda su familia, sobre toda su descendencia, hasta la cuarta y quinta generación, con toda bendición, con toda protección y provisión y con todo. Ahorita que es chiquita, cuando sea joven y adulta y para siempre, todos los días de su vida. Y de la misma manera, bendito Rey, extiende tu mano poderosa sobre su papá, sobre su mamá, sobre sus hermanos, hermanas, tíos, tías, primos, primas, abuelitos, sobrinos, sobre toda su familia, sobre toda su descendencia, hasta la cuarta y quinta generación, con toda bendición, con toda protección y provisión y con todo poder de lo alto. Y a los que no sean salvos aún, dale salvación, perdón de pecados y vida eterna. Así mismo, Padre bendito, extiende tu mano poderosa sobre esta tu hija amada. La bendecirás en su entrada, en su salida, en su casa, dormitorio, trabajo, vehículo, actividades y en todo rincón de la tierra que ella frecuente o transite. Y esta tu hija amada nunca será presa de ninguna mala bestia, ni de fieras de... Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. San Juan 8:36. Este fue su programa, Cristo Libera.